Aumento de aranceles une diferentes orillas del país. ¿Cuál es la posición real de Colombia? Hablan senadores y expertos. Vamos a tener mayor competitividad en un mercado clave como es Estados Unidos. Partidos políticos opinan sobre decisiones de Estados Unidos. Empresarios y gobierno conforman mesa de trabajo para buscar soluciones. Que el gobierno nacional, los empresarios privados, estemos haciendo la llave para defender los intereses de Colombia. Avanza proyecto para mejorar salarios a trabajadores. Propone no convocar consulta popular. Se ahorrarían 700.000 millones de pesos. Un llamado a la lucha por la reconciliación hizo el Senado en el Día de la Memoria con las víctimas del conflicto armado. No venimos hoy a pedir compasión, venimos a reclamar lo que nos corresponde. Sobre la situación energética del país, se pronuncia el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Y no hay energía más cara que la que no existe. Familias guardabosques, la propuesta para proteger áreas naturales prioritarias. Popayán se engalana con devoción en su Semana Santa, patrimonio de la humanidad. La ciudad espera a miles de turistas y creyentes. Popayán no solamente es cultura, no solamente es arte, sino más también religión. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Senadores se pronunciaron frente a la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos. Aunque en las últimas horas se congeló el arancel de 10% para Colombia, desde la Comisión Segunda se hará seguimiento. Varios sectores se preparan para lo que se pueda presentar en los próximos 90 días. Según cifras del Ministerio de Comercio, el año pasado Colombia exportó hacia Estados Unidos 14.336 millones de dólares. Por esto, ante el posible arancel del 10% que podría imponer el presidente Trump, algunos sectores comerciales colombianos se pronunciaron. Vamos a tener mayor competitividad en un mercado clave como es Estados Unidos, ya que estos aranceles encarecen los productos asiáticos, que va a traer inversión para el sistema moda en la región. Y el tercero es que esto definitivamente va a fortalecer la cadena regional de suministro para el sector textil-confección. Senadores de la Comisión Segunda realizaron algunas propuestas frente a las nuevas políticas de comercio exterior. Colombia debe mostrar su casta de diálogo, su capacidad de interacción. Celebramos que la Cancillería se haya reunido con los empresarios, eso muestra la buena voluntad y que estas causas nos unan. Debe construirse una política común de América Latina y el Caribe para poder dialogar con Estados Unidos. Para algunos senadores, los productos colombianos aún pueden ser competitivos y tener nuevas oportunidades en el mercado internacional. Todavía estamos en una posición de ventaja, todavía estamos en el rango más bajo de aranceles. Muchos competidores de muchos productos colombianos tienen incluso más aranceles que nosotros. La Comisión Segunda acordó la creación de una subcomisión que se encargará de hacer seguimiento a la agenda con Estados Unidos, no solo en materia comercial, sino en el tema de seguridad y migración. Frente a estos aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos a todos los productos colombianos, el país muestra una actitud de unión. Partidos políticos opinan, empresarios y gobiernos crearon una mesa de trabajo para buscar soluciones y mitigar el impacto económico. Proyecto de ley 130. Congreso, gremios y gobiernos son conscientes de que deben actuar unidos frente a las medidas arancelarias sobre los productos colombianos impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues uno de los mensajes más importantes es que logramos que el gobierno nacional, los empresarios privados, estemos haciendo la llave para defender los intereses de Colombia. Aquí lo que está en juego son las exportaciones y el empleo de los colombianos. En el Congreso piden actuar con suma cautela. El primero, grave, que no haya un ministro de Comercio en propiedad para manejar todos estos temas. Dos, ojalá el presidente Petro se comporte a la altura, sea prudente y maneje esto con responsabilidad política. Y tres, yo creo que con un tema de estos, lo que hay que buscar son las nuevas oportunidades, los nuevos mercados. Un paso en falso tendría consecuencias nefastas para la economía. Dicen los expertos que los sectores más afectados de la economía colombiana puede ser el sector agropecuario, el sector textil, el sector farmacéutico. Creo que a largo plazo
nos va a dejar en unas situaciones favorables con algunos competidores internacionales como es Vietnam. Vietnam es el mayor productor en café y es el que viene peleando con Colombia y allí vamos a poder compensar esas pérdidas que estamos teniendo. ¿Dónde se nos va a dificultar? En los temas de tecnología y en otros productos metálicos. Para los empresarios es el momento de aprovechar esta oportunidad comercial frente a otros países que producen lo mismo que Colombia y enfrentarán aranceles más altos en productos como café, flores y aguacate. Puede que tengamos una canasta exportadora de más del 87%, donde la injerencia del 10% o está exenta al 51% o el peso es igualitario con los otros competidores, lo que le hace que tenga una misma cancha de juego y mantenga su competitividad. Periódicamente el gobierno y los gremios harán un seguimiento a esta nueva realidad arancelaria a través de mesas de trabajo convocadas a instancias de la Cancillería. El Congreso en pleno conmemoró el Día de la Memoria y la solidaridad con las personas afectadas por el conflicto armado. Fue un llamado a mantener viva la lucha por la reconciliación y redoblar esfuerzos para detener la violencia, dejando el dolor en las generaciones marcadas por la guerra. Según cifras de la Unidad de Víctimas, en el país hay 9.888.182 colombianos afectados por el conflicto armado. Son quienes han cargado con el dolor, la pérdida y las cicatrices de una violencia que durante décadas ha marcado profundamente la historia del país y fueron homenajeados por el Congreso en un acto simbólico de reconocimiento y dignidad. Somos un pueblo que camina con dignidad, pero caminamos con cicatrices abiertas. No venimos hoy a pedir compasión. Venimos a reclamar lo que nos corresponde, la verdad que nos han negado, la justicia que se ha postergado. Queremos llevar esa voz de aliento, el perdón, la reconciliación. Hemos construido una propuesta de acuerdo humanitario ya para poder avanzar y seguir resistiendo en los territorios. Los congresistas señalaron la necesidad de agilizar los procesos, garantizar recursos suficientes y escuchar las voces de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto, siendo esta parte fundamental en el proceso de reparación. La ley 1448 tiene ya una vigencia de 10 años más, tenemos 14 años y las tierras que se le han entregado, de las que han reclamado, solamente va un 10.5%. Si seguimos así, ya lleva 14 años, en 100 años apenas vamos a lograr entregarle la tierra que solicitan las víctimas, que le quitaron, que le arrebataron. Que las personas que se comprometieron con sus víctimas por diferentes hechos también cumplan ante la JEP, ante el Estado, con la verdad, con lo que se comprometieron, con los recursos y bienes que decidieron entregar. Esta conmemoración se integra al esfuerzo por reconstruir la memoria histórica compartida del país, una memoria que además de rendir un homenaje a las víctimas del conflicto, busca orientar el camino hacia un futuro donde la paz, la justicia y la verdad sean los cimientos de una sociedad más equitativa y fuerte. La Comisión Séptima del Senado inició el trámite de la reforma a la salud. Durante su anuncio, senadores de esta célula repudiaron los hechos contra la presidenta de la comisión, Nadia Ablel, quien fue acosada en su propia casa de Cartagena por un grupo de personas que apoya estas reformas. Para abordar el debate de la reforma a la salud se plantearon foros, mesas de trabajo y audiencias. También se votaron impedimentos. Se cierra la discusión, lo aprueba la comisión. Pero antes de todo esto, los senadores se solidarizaron con lo ocurrido con la presidenta de la comisión, Nadia Ablel, que fue, según ella, víctima de acoso y violencia política porque 9 senadores en comisión archivaron la reforma laboral. Un hecho cobarde que rechazamos ostensiblemente en su casa de noche, con su hijo de 3 años, con invitados allí, pues ponerse a gritar. Y no es cierto que sea el pueblo el que está ahí. En esa marcha estaban congresistas y altos funcionarios del Estado. Estamos en la casa del Clan Bell. El sector de las mujeres repudió el hecho de ir a protestar a la casa de la senadora Nadia Ablel porque además se encontraba en el parque su hijo de 3 años y 15 compañeritos del niño. No está para cambiarse de vivienda cada vez que entonces se sienta en una amenaza porque la oposición o el gobierno no generan las garantías para que podamos estar en paz, así sea en nuestros hogares. Quiero solidarizarme, senadora, con usted, con lo que representa a su familia, con los agravios que ha recibido. Es inadmisible. El senador Wilson Arias fijó su punto de vista. Vamos a seguir diferenciándonos, contradiciéndonos y contradiciéndonos a veces categóricamente y con energía. Quien les habla lo va a seguir haciendo.
y a lo que respondió la presidenta. Lo que ocurrió en mi casa el jueves no fue una protesta legítima, fue un acto coordinado, pero ante todo cobarde. Por eso yo como senadora, como madre, pero ante todo como colombiana, yo tengo que rechazar lo que ocurrió, porque ese acto no es aceptable ni para un congresista ni para ningún colombiano. Un niño no entiende y es ahí donde nosotros hablamos de hasta dónde termina un derecho y es hasta donde empieza el otro. Aquí nadie se puede perseguir y nadie se puede matar por opinar diferente, y menos cuando una orden viene desde el proceso institucional de un gobierno. Usted me contó que estaban reunidos festejando, creo que un evento con sus hijos, sus compañeritos, y por eso le dije, es aún más grave, y más grave aún cuando después me enteré que quien lideraba esto eran unos congresistas y un ministro de Estado. En el portal web del Senado de la República estarán fijadas las fechas de las audiencias para que toda la sociedad civil participe en estas y se construya, de ser aprobada, la mejor reforma a la salud que necesitan los colombianos. Un grupo de congresistas avanza en el trámite de un proyecto de ley para mejorar los salarios de los trabajadores en el país. Esto sin necesidad de convocar a los colombianos a una consulta popular y así evitar el gasto de 700.000 millones de pesos. 2024, Senado. El Congreso se la jugó por una vía rápida para garantizar que millones de trabajadores vuelvan a recibir mensualmente un mejor salario sin necesidad de meter al país en una consulta popular cuyo costo es cercano a los 700.000 millones de pesos. Que inicie a las 7 de la noche la posibilidad de que se le pague a los trabajadores como horas extras y el pago al 100%, que hoy se le paga el 75% de domingos y festivos de lo que gana normalmente una persona. Sin embargo, el gobierno insiste en ir a las calles y salir a hacer campaña por su consulta popular. Si la reforma laboral presentada por el Partido Liberal es igual a los puntos o a las preguntas que se están haciendo ante el Senado de la República, yo no veo el problema. Por su parte, el presidente del Congreso nos dio su opinión. No sabemos ni cuáles son las preguntas, ni cómo son y dónde va encaminada, si tiene que ver solamente con la laboral. Por ahora, el gobierno y el Congreso mantienen el pulso alrededor de la reforma laboral. De forma unánime fueron aprobados en el Senado 9 proyectos de ley durante la plenaria Mujer M, todos de gran impacto social y de género. El trabajo de la comisión ha sido constante y riguroso. Durante la jornada histórica y exitosa de la plenaria Mujer M, que organizó y presidió la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, fueron aprobados 9 proyectos de ley. 4 de ellos pasan a sanción presidencial. El primero, el que garantiza la igualdad de oportunidades para mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Busca fortalecer los derechos de las mujeres rurales en Colombia, las mujeres campesinas, las mujeres de la pesca en Colombia, que va involucrando no solo la posibilidad de crédito, sino también la formación, la adquisición de tierras y la articulación con toda la oferta institucional que el Estado colombiano tiene. También pasa a sanción presidencial el proyecto que favorece los micronegocios conocidos como barriales y vecinales, que son atendidos por mujeres. Ellas hacen parte de ese micronegocio que en su mayoría de los casos es de la familia. Allí vamos a poderlos capacitar, formar, logramos que se incluya una tarifa diferencial en los servicios públicos. Además, fue aprobado en último debate la cátedra de la afrorraizalidad en el departamento de San Andrés Islas para proteger la diversidad, saberes y costumbres de los raizales. Aquí lo que queremos es que se viva la cultura, que se pueda profundizar, que las nuevas generaciones, por supuesto, no pierdan la identidad. También se logró en un último debate que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de edad que pertenecen a los grupos A y B del CISBEN 4 y que su condición de dependencia económica o de cuidado se vean afectadas por la pérdida de su madre víctima de feminicidio, el Estado les garantice su protección y educación y sostenimiento. La plenaria del día M fue presidida por la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Entre tanto, el acceso a tierras con enfoque diferencial hacia la mujer en la región Caribe es liderado por un grupo de senadoras. El objetivo es que con ese modelo se replique en todo el país, donde las mujeres fueron víctimas del conflicto y ahora hacen parte del plan de implementación de la reforma agraria.
La cita se cumplió en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Cientos de mujeres llegaron para recibir lo que creen ellas es justicia frente a lo que les tocó vivir con la cruenta violencia y que ahora hacen parte activa del desarrollo del país con la implementación y construcción de la reforma agraria. La mujer rural es quizás la que más trabaja en nuestro país, pero su trabajo no ha sido reconocido. Llegó la hora del reconocimiento de todo ese trabajo que ha sido entregado por las mujeres durante siglos. Y que pese a la violencia, ellas han logrado que los sistemas agroalimentarios, que los alimentos que consumimos en las ciudades se mantengan. Al evento llegaron cerca de 1.300 mujeres que buscan suplir sus necesidades trabajando e impulsando como mujeres el desarrollo del campo con acceso a la tierra. Que buscan beneficiarlas, que buscan superar una deuda histórica que hay con las mujeres. Una de las conclusiones fue que esta entrega de tierras debe ir acompañada de programas de vivienda, de salud y educación, con infraestructura vial y de servicios dignos, pues de nada sirve la tierra si no hay salud, vías y educación para sacar el producto del campo. A la crisis energética que enfrenta el país, los proyectos cruciales en esta materia, un posible apagón y una billonaria deuda con las generadoras y distribuidoras, se refiere hoy en su editorial el presidente del Senado, Efraín Cepeda. El Congreso es el camino. Colombia enfrenta una crisis energética inminente, proyectos importantes incluso de energías alternativas en La Guajira, proyectos en Antioquia de energía detenidos por el tema de licencias ambientales. La lentitud es exasperante. Además, las deudas del gobierno nacional con el sector eléctrico ascienden a alrededor de 7 billones de pesos, incluidos los subsidios para estratos 1, 2 y 3. Realmente lo que vamos a recibir es un gran golpe porque una hora de apagón representa algo así como 250.000 millones de pesos y no hay energía más cara que la que no existe. Yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional que no responsabilice a gobiernos anteriores que adjudicaron muy bien los proyectos, que ellos adjudiquen sus proyectos porque realmente el daño que se le hace a Colombia, imagínese usted, hospitales sin energía, industria sin energía, desempleo rampante. La verdad es que estamos alertando sobre esta crisis y la responsabilidad del gobierno nacional. El equipo negociador del gobierno, en conjunto con el ELN, propuso la creación de un movimiento por la paz. Esa iniciativa busca articular acciones sociales y ciudadanas contra la guerra y las distintas formas de violencia. La propuesta busca que por medio de consultas en los territorios se pueda conformar el movimiento por la paz en los próximos meses. Si logramos que la sociedad se movilice toda en función de la paz, en un amplio movimiento, sin distinciones de ninguna naturaleza, si logramos que haya conciencia de la necesidad de que todos tenemos que impulsar la paz, pues estamos haciendo lo correcto. La reactivación de las mesas de diálogo con el ELN y el fortalecimiento de la implementación del acuerdo de paz con las FARC son también dos de sus principales objetivos. Que lo que se hable se cumpla y que no vaya a ser como en otros momentos que se está dialogando y en últimas no están siendo serios en el diálogo, y ese es otro de los llamados. Lo que hay que hacer es voluntad de las partes, de tanto del gobierno como de las personas o de los grupos al margen de la ley, para que puedan llegar a estos acuerdos y se puedan hacer realidad. Finalmente, se convocó una movilización nacional por la vida y los diálogos de paz y se hizo un llamado a construir un acuerdo nacional que permita avanzar en temas estructurales como la transformación territorial, la superación del paramilitarismo y la regulación de las drogas. Y sigue en la agenda legislativa el proyecto de rebaja de salarios a los congresistas, altos funcionarios de gobierno y de justicia, cuyo valor supere los 50 millones de pesos mensuales. Así fue aprobado esta semana el proyecto en la Comisión Primera del Senado.
En un paso significativo hacia la reducción de gastos públicos y la promoción de la equidad salarial, la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto que busca disminuir los salarios de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado. Hay salarios que están muy por encima del salario de los congresistas. Aquí sí estaríamos haciendo un plan de austeridad. Nos dimos cuenta que somos como el número 35, que hay muchísimos más funcionarios que ganan mucho más, y como lo que se quiere es una reducción no de salario sino ahorro del Estado, pues necesariamente eso no se hace solo con los congresistas. El texto del proyecto señala que la remuneración mensual de los altos funcionarios no podrá exceder los 20 salarios mínimos, es decir, unos 25 millones de pesos mensuales. Todos los altos funcionarios del Estado van a tener una reducción de sus salarios igual a lo que se va a hacer con los congresistas. Es la primera decisión. La segunda, la aplicación debe ser inmediata. Una vez se apruebe esta reforma constitucional, que estamos hablando más o menos el mes de diciembre del presente año. Como se trata de un proyecto de reforma constitucional, el texto del proyecto debe surtir otros 7 debates en el Congreso. El Congreso de la República en pleno eligió al nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Se trata de Álvaro Echeverry, quien con 205 votos tomó la delantera frente a sus contendores. Echeverry ocupará la vacante dejada por César Lorduy tras su renuncia en diciembre pasado. El nuevo magistrado es abogado de la Universidad de Manizales, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas, y fue secretario del partido de la U. El Consejo Electoral requiere la garantía de reconocimiento de la sociedad civil como un órgano legítimo que inspecciona, controla el debate electoral, y lo vamos a hacer con todo el rigor apegado al orden jurídico. En las redes sociales de los senadores encontramos que están opinando sobre las distintas noticias que se movieron esta semana en Colombia. Claudia, buenas noches. Marcela, buenas noches. El próximo fin de semana inicia la Semana Santa con el tradicional Domingo de Ramos. El senador Marcos Daniel Pineda invita a reemplazar la palma de cera por árboles vivos que podamos sembrar y cuidar. Y no paran las reacciones de rechazo en contra del asesinato de la mujer trans que perdió la vida luego de recibir una violenta golpiza. La senadora Isabel Zuleta dijo que no podemos seguir normalizando el odio. Exige justicia para Sara y garantías reales para las vidas trans. ¿Sabían que inyectar biopolímeros es un delito? El senador Carlos Fernando Motoa invita a denunciar penalmente ante la Fiscalía si conoce a personas que infiltran o inyectan sustancias moldeantes no permitidas. Y un jalón de orejas recibieron reconocidos reggaetoneros por parte del Consejo de Estado, que concluyó que la canción Más 57 sí vulneró y sexualizó a niñas y adolescentes. La senadora Ana Paola Agudelo rechaza cualquier expresión artística que normalice la violencia o el abuso infantil. Así termina Políticamente en Redes. Marcela tiene más información. Así es, Claudia, gracias. En NS Noticias les contamos cómo avanzan las leyes a favor del medio ambiente en el país, las ciudades verdes y la inclusión de humedales en el sistema de gestión de riesgos. Una nueva ley busca la transformación urbanística de las ciudades, asegurando más espacios verdes que mejoren la calidad del aire y protejan la biodiversidad y las especies nativas de cada región. Se busca que las ciudades con más de 100.000 habitantes incorporen la infraestructura verde en su planificación y los humedales y las rondas hídricas sean protegidas. Poder tener ciudades sostenibles y verdes nos va a permitir que los ciudadanos habiten en unas ciudades más agradables. Colombia cuenta con 26 millones de hectáreas de humedales, lo que representa cerca del 26% del territorio nacional. Protegerlos y evitar que sigan en riesgo es lo que se logrará con una nueva ley que busca incluirlos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Con esto se generará un proceso de alertas, monitoreo y seguimiento del comportamiento de estos ecosistemas y se controlarán las actividades urbanísticas en estas zonas a fin de evitar impactos negativos. Que sean un referente, que sean un determinante para trabajar en la prevención de inundaciones, para trabajar en la prevención de desastres de origen natural y que sean tenidos en cuenta, porque hoy lo que estamos haciendo es arrasar con los humedales. En la Comisión Quinta se discutió el proyecto de ley Familias Guardabosques. La propuesta busca proteger áreas naturales prioritarias, fomentar la restauración ecológica de territorios y contribuir con la adaptación y mitigación del cambio climático.
La iniciativa también representa una alternativa para reducir el crecimiento de los cultivos ilícitos en todo el país. En un proyecto que puede ser para un gobierno como el actual una posibilidad de buscar salidas oportunas al momento de la producción. Brindar alternativas económicas a familias que hagan parte de esta transición sin incidir en el aumento de prácticas destructivas también fue un pedido en esta discusión. Ya lo he dicho en muchos espacios y con argumentos científicos. Es que yo creo que las alertas a nivel mundial sobre la necesidad de ponerle freno a esa expansión de la frontera pecuaria, pues son, digamos, tienen diversas fuentes, están muy sustentadas. Poder hacer la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, pero por cultivos que sean legales y que sean productivos. El cacao, la palma, entre otros cultivos, maíz. Con esta medida aprobada en la comisión se espera generar un impacto positivo en la biodiversidad, mejorar la calidad del aire y el agua y fomentar prácticas responsables que aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas a largo plazo. Con actividades religiosas, culturales y gastronómicas, Popayán y todo el departamento del Cauca están listos para recibir a miles de turistas con motivo de la celebración de su tradicional Semana Santa, que es Patrimonio de la Humanidad. Con esta invitación nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. La Semana Santa es la época del año más anhelada en la ciudad blanca, Popayán, y hoy está prácticamente todo listo para iniciar este domingo con el Día de Ramos. La Semana Santa de Popayán es una de las tradiciones más lindas, porque no solamente tiene las procesiones, tiene todos los conciertos de música clásica que se hacen en el Teatro Guillermo Valencia, tiene además usted la exposición de artesanías, y hay una cosa muy especial que es la Semana Santa de Julumito, donde también hay unas procesiones bellísimas. Esta semana representa para los payaneses no solo un orgullo, sino ingresos adicionales para la economía familiar y los diferentes sectores. Todos cordialmente invitados, todo nuestro territorio colombiano y la gente del exterior a que vengan y disfruten de toda esa gastronomía, de toda esa interculturalidad que tenemos. El Cauca es territorio de paz. Los esperamos. Hay programación para todo tipo de público. La gastronomía representada en mesa larga y en Achote y Maní. Tenemos las exposiciones de los artesanos y el Festival de la Música Religiosa. Pero las actividades no solo se concentran en la capital, sino en sus más de 40 municipios. Encontramos en estas manifestaciones religiosas también como la gastronomía, que vienen desde los 42 municipios del departamento del Cauca con su diversidad gastronómica, artística y cultural. Para los niños también hay actividades. Son niños de 7, 8, 9, 10 años. Ahí comienzan ya el carguío hasta que lleguen adultos, donde ya pasan a las procesiones de Semana Santa, las grandes que se llaman acá en Popayán. Por esto es que la Semana Mayor es considerada un patrimonio cultural e inmaterial en el país.